Bueno, pues vamos a ver si puedo compartir la pantalla y bueno, que espero que hablemos entre todos y que me interrumpáis las veces que queráis y que me preguntéis todas las dudas que tengáis y si las sé os las contestaré y si no buscaré la información y, y bueno, y os contestaré al final de la charla, creo que está mi correo electrónico y si no, pues Aina os lo da. Voy a poner aquí visible el chat, a ver si soy capaz para, bueno, pues no sé si lo estoy viendo o no, pero bueno, si no, Aina, tú me dices lo que sea, ¿vale? Sí, si no te voy avisando. Perfecto. Bueno, pues mi charla se llama Ciencia frente a creencias porque, bueno, ya que os voy a contar, ¿no? Posiblemente vacuna sea la palabra que más se haya pronunciado en el 2021 y sea de esas palabras que después la RAE dice la palabra top. Bueno, pues seguramente habrá sido vacuna. Nosotros en la Junta Directiva de la EV no hemos parado de participar en todos los medios de comunicación intentando acompañar a la población en cuanto a información en vacunas, porque estamos viviendo un momento histórico en el que nos tenemos que vacunar absolutamente el planeta entero y es una tarea pues compleja. Y bueno, hay muchísima información, muchísimo acceso a la información, pero muchas veces eso pues puede ser contraproducente y nos produce dudas y miedos y bueno, entonces, pues los expertos, los farmacéuticos y en concreto pues los vacunólogos que somos a lo mejor los que podemos dar un poco más de luz, pues tenemos que estar con los pacientes para que se vacunen tranquilos, para que resuelvan todas sus dudas, que hay muchas, y bueno, para que desde la ciencia podamos explicar qué es lo que dice la evidencia científica, que es lo único a lo que deberíamos agarrarnos y que bueno, que puedan tomar sus decisiones de forma madura, de forma responsable y tranquilo. Así que vamos a dar un repasito. Vamos a hablar primero por qué las vacunas son un campo especial de medicamentos y hay grupos antivacunas y no hay grupos anti-insulinas o grupos anti benzodiazepina. Vamos a hablar porque qué es reticencia a la vacunación, porque eso es lo que os vais a encontrar cuando habléis con los pacientes de vacunas. Mm, Antivacunas os vais a encontrar pocos, o por lo menos yo en mi experiencia me he encontrado a pocas personas antivacunas y además con las personas antivacunas es imposible, ¿no? Pero es muy complicado trabajar porque es como una especie de fe. Entonces, ni quieren saber, ni te están preguntando, ni quieren informarse, pero afortunadamente son pocos. Lo que sí hay mucho, son reticentes a la vacunación. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver qué habilidades tenemos para comunicarnos con el paciente y vamos a ver cuáles son los principales mitos, los principales errores conceptuales que tiene la población con respecto a las vacunas y cómo se explican desde la ciencia. Vamos a tratar de explicarlo desde la ciencia. Bueno, pues las vacunas son, como hemos dicho, un campo especial de medicamentos. Primero, porque son los únicos medicamentos solidarios que existen. De forma que cuando tú te vacunas, no solamente te estás protegiendo a ti mismo, sino que es el único medicamento que es capaz de ejercer lo que se conoce como inmunidad de grupo, que es que si en una clase de 25 niños hay un niño que está con quimio, que está inmunodeprimido, ese niño que ahora veremos que no se puede poner determinadas vacunas de virus vivo atenuado por su condición de salud, pues si ese niño no se va a poder vacunar, por ejemplo, contra el sarampión o contra la varicela. Pero si el resto de compañeros, todos los demás están vacunados, pues todos esos niños van a permitir que ese chico pueda acudir a clase y no se vaya a contagiar porque los demás hacen como un efecto paraguas, un efecto protector, protegiendo a su vez a ese niño. Por tanto, vacunarnos y vosotros que vais a trabajar con pacientes, tanto los del grado de farmacia como los de nutrición, ya no solamente os tenéis que vacunar por protegeros a vosotros mismos y por proteger a vuestra familia, sino porque tenéis un compromiso para con vuestros pacientes de protección de la salud
y vais a trabajar con pacientes inmunodeprimidos, con pacientes crónicos, pluripatológicos, polimedicados. Vamos hacia una sociedad cada vez más envejecida, en los cuales se produce un fenómeno que se conoce como inmunosenescencia, que es que el sistema inmunitario, como el resto de los órganos, pues se va poniendo viejecito y ya no funciona bien. Y vosotros que vais a estar en contacto con esos pacientes, tomándole la atención, haciéndole dieta, haciéndole todo tipo de pruebas o simplemente en consulta, pues tenéis ese compromiso para cuidar su salud, que yo lo digo siempre, ¿no? Que deberíamos ponernos una etiqueta de yo me vacuno o yo no me vacuno para que el paciente sepa con qué tipo de profesional sanitario está trabajando. Bueno, también son especiales las vacunas porque es el único medicamento que ha conseguido erradicar del planeta una enfermedad, como ha ocurrido con la viruela. La desaparición de la viruela, que no exista ni un solo caso en el mundo de viruela hoy por hoy, ha sido gracias a las vacunas. Y que os voy a contar, ¿no? Pues ya no hay coronavirus en la, residencias y ha sido gracias a la vacunación. Ya cada vez las personas que más ingresan en los hospitales cada vez son más jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos vacunando a la población adulta. Esas cosas solamente le pasan con las vacunas. Y sin embargo, pues hay grupos, personas empeñadas en todo ese trabajo, pues echar por tierra a través de desinformación, de todos los bulos y los mitos que os contó ayer Lucía en esa charla fantástica que hizo. Y esto es, pues, hace que se produzca, por ejemplo, brotes de enfermedades que estaban hasta hace poco controladas en países desarrollados, como por ejemplo Europa, en países de Europa, y aparecen brotes de sarampión porque existen grupos antivacunas, ya os digo, en España muy pocos, hay muy poca población antivacunas, pero en otros países sí. Y enfermedades tan contagiosas como el sarampión, en el momento en que se desciende un poquito de la cobertura que baja del 95% de cobertura, empiezan a aparecer brotes. Y bueno, y muere gente de sarampión. Que mueran personas de una enfermedad prevenible con vacunas que están en el centro de salud esperando a ser administradas en el centro de salud donde no tienen que estar las vacunas, tienen que estar puestas todas, pues hace que aparezcan estos brotes de enfermedades que hasta hace poco estaban controladas. Volvemos para atrás con estos grupos antivacunas. ¿Y por qué existen? ¿Por qué aparecen? Porque claro, pensar que un padre no quiere a su hijo y que por tanto decide no vacunarlo es un error. Tenemos que entender que esos padres, como todos los padres, como la inmensa mayoría de los padres, quieren lo mejor para sus hijos y el miedo que existe a las vacunas es un miedo que muchas veces tiene una explicación bastante lógica. Y si no, pues nada más que hay que ver lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Que yo, por ejemplo, que he tenido COVID, si viviera en Islandia no me vacunan, pero si vivo en Irlanda me ponen 2 dosis. Pero si vivo en España me ponen solamente una dosis. Esto que no se puede explicar desde el punto de vista epidemiológico, pues hace este tipo de cosas y otras, hace que la población tenga dudas y diga, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto por qué? Yo no lo entiendo y no sé, no me fío mucho, porque además he oído que tienen las vacunas metales pesados, que pueden producir esterilidad, que modifican mi ADN, que el COVID no existe y todo eso, pues como son medicamentos que se ponen en personas sanas, son muy vulnerables a la desinformación, a los bulos, a los mitos. Y al final, además, es un proceso doloroso donde tú tienes que someter a tus hijos que están sanitos como peras, felices, dormidos en sus cunitas o en sus carritos, y los tienes que pinchar, empiezan a llorar, te dice la enfermera que se van a poner malos, que le tienes que dar paracetamol, que les puede dar destemplanza, empiezas a ver en los medios de comunicación tu cuñado, el grupo de WhatsApp, el grupo de Facebook, te empieza a decir que la vacuna del papiloma produce convulsiones, que la vacuna del COVID produce esterilidad, que modifica el ADN, y la población que no sabe distinguir, porque fijaros ayer la charla de Lucía, lo que hay que saber para entender cuando una información científica es realmente científica o es pseudocientífica, pues claro, es lógico. Y para eso estamos los profesionales sanitarios,
Para eso estamos los farmacéuticos, para eso estamos el resto de sanitarios, para acompañar a la población. Los farmacéuticos digo porque somos los expertos en el medicamento para ir eliminando todos esos miedos y todas esas dudas y que se tome una decisión pues desde la coherencia. Así que existen, pues eso, lo normal no es encontrar a personas que no se pongan absolutamente ninguna vacuna y que no vacunen a sus hijos. Eso es menos del 2% de la población en España. Pero sí vais a encontraros a gente que dice, yo la vacuna de la gripe no me la pongo, incluso sanitarios, yo no me vacuno de la vacuna de la gripe no sirve para nada, me vacuné de la gripe y tuve la peor gripe de mi vida, la vacuna del papiloma, eso no hace falta porque mi hija no tiene relaciones sexuales, la hija tiene 18 años, pero no tiene relaciones sexuales, en fin, cosas, desinformación y conflictos que la población pues se plantea. Y los reticentes a las vacunas son personas normales como cualquiera de nosotros, incluso muchas veces nosotros mismos, que nos da miedo vacunarnos, a pensar que ahora a mí me dicen que me van a poner la vacuna de AstraZeneca. Y yo digo, ostras, ¿y si me da un trombo? Porque yo estoy ahí, como tengo puesto un DIU, y además tengo fatal las piernas y la circulación la tengo súper mal, y ya tengo hormonas en mi organismo, y si me da y al final, pues, tú dices, si cojo el COVID tampoco me voy a poner tan mala. Entonces es lo más lógico del mundo. Lo primero que tenemos que pensar es que la gente no es idiota. Como nos dijo ayer Lucía, la gente es que está perdida en ese océano de información. Em, Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? De lo que os he contado antes. La vacuna de AstraZeneca, dependiendo del país donde estemos, por ejemplo, en Malta, la vacuna de AstraZeneca se pone a los menores de 70 años, pero en España a los mayores de 60. Pero si vivimos en Polonia, por debajo de los 69, pero si vivimos en Portugal, por encima de los 60. Entonces, al final la gente dice, ¿pero esto por qué? ¿Por qué ¿cómo se explica esto desde la ciencia? Y la realidad es que no se puede explicar desde la ciencia. Estos son decisiones políticas. Y cuando la política se mezcla con la ciencia, como casi siempre que la política se mezcla con muchísimas cosas, pues si no se gestiona bien, porque es verdad que la política es necesaria, pues se emponzoña todo. Entonces tenemos una agencia europea del medicamento que debería emitir unas directrices, porque para eso está, y Europa entera hiciéramos lo mismo como hace Estados Unidos, que tiene más o menos pues la misma superficie. Pero no, aquí en cada país hacemos una cosa distinta e incluso ya máximo cateterío supremo dentro de España, en cada comunidad autónoma hacemos una cosa distinta. Entonces, si yo tengo un niño en Canarias, se va a vacunar frente al meningococo B, pero si el niño es de Andalucía, tiene que pagar 107 euros por cada vez que yo quiera vacunar a ese niño. E incluso en algunos centros de salud me van a decir que no lo vacunan, porque es una vacuna no financiada. Pero si el niño es de Castilla-León, sí, pero si es de Castilla-La Mancha, no. Si es de Extremadura, tampoco. Y así, pues, ocurre en esta feria donde cada uno, pues, hace un poco su voluntad. Aquí tenéis el ejemplo que os he puesto, ¿no? De Islandia, y Irlanda y España, donde en función de dónde vivas, pues te vacunan de COVID. Si has tenido COVID, te vacunan sí o no, o con 2 dosis o con una dosis. Un carajal, vamos, en toda regla. Y mientras tanto, pues los medios de comunicación hablando de trombos, hablando de muertes, hablando de gente que se ha puesto la vacuna y ha fallecido. Si veis un estudio con la vacuna, creo que era de Pfizer, estaba fenomenal porque los pacientes del estudio, mientras se estaba haciendo el estudio de la vacuna, pues se veía que en el grupo placebo habían muerto tanto y en el grupo intervención, donde se les había vacunado, habían muerto pues un número. Pero luego tú mirabas y decías, muerte por arma blanca, muerte por accidente de tráfico, muerte por degollamiento. Y cuando empiezas a leer un poco más, dices, claro, es que la gente se sigue muriendo, pero es que ya se morían antes de vacunarse. Y ahora pues se cantan las muertes de los pacientes vacunados como goles. Y cuando realmente hay un número de pacientes que se iban a morir de todas formas si hubieran vacunado o no.
Entonces nosotros, pues los sanitarios lo que tenemos que acudir es a las fuentes oficiales. Tenemos un ministerio que va actualizando constantemente la información, tenemos las estrategias. No nos leemos las estrategias, no sabemos contestar a los pacientes que nos preguntan cosas que están perfectamente definidas en la instrucción. Si estoy tomando anticoagulantes, me los tengo que dejar de tomar. Me tengo que tomar ácido acetilsalicílico después de vacunarme para evitar los trombos. Si he tenido COVID, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Si estoy embarazada, ¿me puedo vacunar? Todo eso está en la instrucción. Seríamos expertos en vacunas si nos leyéramos las instrucciones del ministerio, porque todo lo que yo sé, cualquiera de vosotros le pasaría exactamente igual, lo saco de la instrucción del ministerio. Así que bueno, aquí por ejemplo, pues tenéis la respuesta a una consulta súper frecuente de la farmacia, que es que si me tengo que tomar ácido acetilsalicílico. Hay muchísima gente que piensa que después de haberse vacunado con la vacuna de AstraZeneca se tiene que tomar por precaución Adiro, ácido acetilsalicílico, durante un número de días hasta que pase el momento del trombo. Pero es que muchos de ellos se los ha recomendado un profesional sanitario, cuando en la instrucción, como estáis viendo, pone claramente que eso no es así, que no se tiene que tomar nada después de haberse vacunado, solamente si te encuentras mal, paracetamol o ibuprofeno o analgésico, pero no hay que tomar un medicamento que es con prescripción facultativa, que no puedes no tener indicado y que te puede producir más problemas de salud y más reacciones adversas relacionadas con el medicamento que la propia vacuna. Y sin embargo es la realidad de nuestras farmacias. Diariamente nos vienen los pacientes, dame un Adiro, ¿para qué lo quiere? Los farmacéuticos comunitarios, ¿para qué lo quiere? No es que me he vacunado del COVID y me ha dicho la enfermera o me ha dicho mi cuñado o yo he leído que para que no tenga un trombo, de la trombo de AstraZeneca, me tengo que tomar ácido acetilsalicílico de 100. También tenemos que hacer un poco el mirarnos cómo los sanitarios hacemos divulgación. Si sois muy influencer y habláis mucho en redes sociales, tened en cuenta que cuando habléis de vacunas, por favor os pido, no pongáis imágenes con jeringazos, no pongáis agujas, es desagradable. Una imagen con una jeringuilla es ya por definición desagradable. Si queremos crear confianza de la población en vacunas, poner abuelos felices, poner niños sonriendo. No pongáis imágenes como esta, que es el top del horror, con unos líquidos, con unos colores que parece que nos van a inyectar kriptonita, el de detrás cubierto de pies a cabeza. Esa imagen es de antes de la pandemia, que ahora ya estamos acostumbrados a ver gente así, pero es que esa imagen es de antes de la pandemia y se supone que el que te va a vacunar con kriptonita se tiene que vestir así para que no le caiga ninguna gota del líquido infame que te va a meter en el organismo. ¿No estáis de acuerdo conmigo en que esta imagen dice todo lo contrario en lenguaje no verbal que lo que dice el titular de arriba? Por Dios y por la Virgen Santísima, esta imagen es la mera comprobación de que no sabemos comunicarnos con el paciente y transmitirle un buen rollo. Es que esto es una cosa salvaje. Pues esto, como esto, muchísimas imágenes. Casi siempre que veo noticias o que veo gente que comparte información sanitaria, profesionales sanitarios en redes sociales y hablan de vacunas, la jeringa siempre está presente. Un poquito de por favor y de imaginación. Por ejemplo, ya aquí han aprendido las campañas de vacunación antigripal, maravillosa, maravillosa esta chica tan mona, embarazada, haciendo una broma, el titular es divertido, transmite, no estáis de acuerdo, otro tipo de sensación. Gente feliz, gente sonriendo, vamos a luchar, vamos a tener un invierno fantástico porque nos hemos vacunado y no nos vamos a poner malos como perros y fijaros qué contentos estamos de habernos vacunado. Y es lo más que te puedes encontrar que es la tirita. Pero fijaros, estos carteles de las comunidades autónomas en campaña de vacunación antigripal, que geniales son, con lemas que enganchan y con gente sana, contenta y feliz, la embarazada, el sanitario, en fin.
un poquito de por favor también nosotros de mirar a ver cómo nosotros comunicamos. Porque tener en cuenta que el paciente tiene una cosa que se llama sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación es que si yo tengo una idea ya sentada en mí, sobre las vacunas, por ejemplo, que la vacuna de la gripe no sirve para nada, yo sin querer voy a buscar información que refuerce esa idea que tengo. Es muy difícil eliminar de mi mente ideas que ya tengo concebidas. Es complicado, entonces tenemos que ser capaces de ver contra qué luchamos para tener las herramientas necesarias para cambiar esas ideas y esos pensamientos de la población. Y ahora vamos a ver que hay maneras de hacerlo. Porque realmente las ideas están mezcladas con sensaciones, experiencias. El paciente siempre es el experto en la medicación para con él mismo, porque la experiencia que él tiene con su fármaco y las vacunas no dejan de ser un medicamento, es única. Porque a uno le da diarrea la metformina, al otro no, al otro le causa impotencia un antihipertensivo y para él tener impotencia es importantísimo, mucho más importante que la atención. Y todo eso lo tenemos que entender en nuestra relación con los pacientes y con las vacunas pasa igual. Cosas que podemos hacer para que los pacientes le pierdan el miedo a las vacunas y se vacunen con alegría y con seguridad. Lo primero, follow the leader. Lo primero, predicar con el ejemplo. ¿Cómo voy a querer que mis pacientes se vacunen de la gripe y yo no me vacuno de la gripe? Aquí tenéis mis compañeros del Colegio Farmacéutico de Sevilla, colegiados y personal del colegio, vacunándose de la gripe y no me caben todos, he puesto los que me han cabido. Y por supuesto yo, si yo hablo de vacunación antigripal y no me vacuno, o si hablo de vacunación pediátrica y no vacuno a mis hijos, pues como es normal, ahora imaginaros, no, yo la vacuna de AstraZeneca mejor no me la pongo. Sería la pera limonera. Otra cosa que tenemos que hacer los científicos es ser transparentes, decir la información. Y eso lo han hecho muy bien los laboratorios fabricantes de vacunación frente al COVID en esta pandemia. Como las vacunas se han hecho en un tiempo récord, que no quiere decir que se hayan hecho a prisa y corriendo, se han hecho en un tiempo récord, porque sobre todo lo que se ha hecho ha sido agilizar la burocracia. Si queréis, luego os explico un poco más este tema. Pues los laboratorios han hecho un esfuerzo de transparencia y han emitido informes pormenorizados de punto por punto y son públicos y podemos ver todo lo que ellos han hecho. Y además, incluso la FDA, muy sinceramente, decía, antes de que aparecieran las vacunas, decía, con que las vacunas tengan una eficacia por encima del 50%, nosotros las vamos a autorizar. Suficiente. Eso significa que las vacunas no son perfectas. Las vacunas tienen un margen de eficacia, un margen de posibles reacciones adversas que son súper frecuentes, aunque son menos graves, y luego reacciones adversas graves que son muy poco frecuentes. Pero como medicamentos que sean seguras, no quiere decir que estén exentas de reacciones adversas. Segura significa que los beneficios superan con muchas creces los riesgos. Aquí tenéis, por ejemplo, Moderna y Pfizer, que publicaron el blueprint, que es como eso, como el diario punto por punto de todo lo que se ha hecho en los ensayos clínicos, lo publicaron para que todo el mundo pues, los conociera, todos los detalles del estudio. Realmente se hizo una revisión sistemática de todo lo que podemos hacer con el paciente para conectar con él y trabajar todos esos mitos y esos miedos que tienen frente a las vacunas y fijaros el resultado, qué sencillo es, que lo más efectivo, lo que mejor funcionaba de todas las iniciativas que se llevaron a cabo fue preguntarle. Preguntarle al paciente, sentarte con él y decirle qué te preocupa, qué miedo tienes, cuéntamelo. Tranquilamente, que yo voy a entenderlo perfectamente, porque yo también soy paciente igual que tú. Prestarle atención, hacerle preguntas, darle las explicaciones que necesite. Son cosas tan sencillas como escuchar al paciente.
Y en eso los farmacéuticos, yo lo digo como farmacéuticos, aunque en realidad todos los sanitarios somos expertos y se ha visto en la pandemia, en la escucha, en la confianza con el paciente, el estar con ellos, ser un miembro más de la familia y en eso somos expertos como sanitarios. Así que bueno, ya tenemos las herramientas, tenemos un poco el ser transparentes, el dar la evidencia, el pensar que la población es madura para tomar decisiones, que son riesgos que asumimos de forma diaria, riesgos que asumimos día tras día a cada vez que hacemos algo, cada vez que tomamos un medicamento, cada vez que cogemos el coche, cada vez que nos tomamos 4 copas, asumimos unos riesgos. Y cada vez que nos hacemos un tatuaje, cada vez que nos hacemos un piercing, eh, son cosas que por supuesto que tienen riesgo y por eso no las dejamos de hacer. Pues vacunarnos es exactamente igual. De hecho, vacunarnos es mucho más seguro que tomarnos cualquier medicamento. Los riesgos de tomar cualquier medicación son infinitamente superiores a los de administrarnos una vacuna. Eh, por ejemplo, me imagino que lo sabréis, pero existe una reacción adversa que se conoce como triple whammy, que es que los pacientes que toman ibuprofeno, si además están tomando un medicamento para la tensión que lleva la combinación de un diurético y un antihipertensivo, produce una constricción en las vías que llegan y que salen del riñón y se produce un fallo renal drástico, inmediato, que en muchos casos produce la muerte de un paciente. ¿Cuántos pacientes no conocéis que toman ibuprofeno, que toman AINES, que toman cualquier AINES alegremente, sin ningún tipo de problema, eh, son pacientes hipertensos y toman esta medicación? Y sin embargo no se plantean. Y esos mismos, pues se plantean el no ponerse una vacuna. Primer mito, las vacunas no son eficaces. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Realmente las vacunas no son necesarias porque como ya estamos, gracias a los antibióticos, a la potabilización del agua, a la salud pública, al lavado de manos, a la distancia social, a que estamos en un mundo civilizado, pues las enfermedades hubieran desaparecido igual con vacunas que sin vacunas. Vale. Pues en este caso, una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí tenéis la super gráfica, mi favorita del mundo mundial, que es eh, cómo iban los casos de polio en España año tras año, año tras año, ascendiendo hasta que en 1963 se introduce la vacuna de la polio. Y fijaros cómo cae la incidencia, ¡bumba!, drásticamente, prácticamente hasta cero. Empieza a subir un poco, porque fijaros, esto siempre ocurre con las gráficas de vacunación. Cuando disminuye las coberturas, empiezan a subir los casos. ¿Que empiezan a subir las coberturas? Empiezan a descender los casos. Siempre se ve así. Se ve así con rotavirus en Inglaterra, se ve aquí con la polio y ahora la vamos a ver con la vacuna de Pfizer. Pues fijaros, entra la vacunación contra la polio y los casos, ¡pum!, descienden drásticamente y ya suben un poquito y ya no hay casos de polio y ya no los vemos. La vacuna del COVID, bueno, lo vemos en las residencias, ya no hay COVID. ¿Eso ha sido gracias a la distancia social, a las mascarillas, a las medidas higiénicas? Evidentemente no. Ha sido gracias a la vacunación, lógicamente. Pero si, como todo lo tenemos que explicar en ciencia desde los ensayos clínicos, aquí tenéis un ensayo clínico. Y fijaros, el grupo vacunado, que es el celestito que está debajo, y el grupo no vacunado, el grupo placebo, que es el gris, que es cómo van, a medida que van pasando los días, empiezan a contagiarse, a contagiarse, a contagiarse, a contagiarse todos los no vacunados y empiezan a aumentar los casos, mientras que en el celeste prácticamente no hay ningún caso de COVID. Es tan impresionante cómo ha sido la eficacia demostrada en los ensayos clínicos de las vacunas frente al COVID, que por un criterio ético hay que parar antes el ensayo porque no pueden estar esas personas más tiempo sin vacunar existiendo una herramienta de prevención que les evite el contagio.
O sea, fijaros, que las vacunas que no sirven para nada, que no son eficaces, es un bulo y solamente hace falta cualquier gráfica de introducción de una vacuna en un calendario vacunal y ver cómo descienden los casos o ver este tipo de gráficas de cómo se van contagiando las personas no vacunadas frente a las vacunadas en las que prácticamente no se produce ningún caso. Y bueno, igual que lo de las residencias ocurrió con la polio. Estas imágenes de niños de niñas en este caso, con sus sillas de ruedas, etcétera, pues ya no se ven. Otro bulo, que os pongo esta persona cubierto de tatuaje porque ya me entra la risa floja, se me cae la mandíbula cuando me dice un paciente azul que está vacunado desde la muñeca hasta el hombro que no se quiere poner una vacuna porque tiene metales pesados. Ojo, o sea, un fumador o una persona tatuada que no se quiera vacunar porque la vacuna contiene metales pesados, pues hay que aguantar un poco la risa y a continuación explicarle que la cantidad de metales pesados que puede tener una vacuna comparado con la tinta del tatuaje o con lo que le entra por los pulmones cada vez que se echa un cigarro, pues no tiene nada que ver. Con respecto a los metales pesados, deciros desde la ciencia que la cantidad de formaldehído, que es uno de los bulos que pululan por las redes sociales, el tema del formaldehído en las vacunas, porque mercurio ya no tiene ninguna vacuna, ya no hay ninguna vacuna con mercurio ni con tiomersal. En España ya no hay vacunas con mercurio, o sea, el mercurio ni hablamos. Pero que la cantidad de formaldehído que tiene una vacuna es inferior a la cantidad de formaldehído que tiene una pera o la cantidad de aluminio, el aluminio de las vacunas. La cantidad de aluminio que tiene una vacuna es inferior a la cantidad de aluminio que tiene un vaso de leche. Y creo que con esto los pacientes ya se quedan tranquilos si su problema es los metales pesados. Otro mito, es mejor pasar la enfermedad. Nunca es mejor pasar la enfermedad, que nunca es superior el riesgo al que nos enfrentamos frente a una enfermedad infectocontagiosa prevenible por una vacuna, siempre es inferior al riesgo, siempre es superior al riesgo al que nos enfrentamos vacunándonos. Porque de lo contrario, o sea, si los beneficios de la vacuna no superaran los riesgos, la vacuna sería retirada. Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca. El que farmacovigilancia haya sido tan sumamente meticuloso y ante la mínima duda de que la vacuna pudiera producir algún tipo de efectos tromboembólicos y que se parara la administración de la vacuna para que se estudiase el tema y se viera bien y se relacionase y se observase y tal, y mientras paramos la vacunación, es la señal de que la farmacovigilancia funciona y que con las vacunas se la coge con papel de fumar. Con las vacunas la farmacovigilancia se la coge con papel de fumar. Nunca es mejor pasar la enfermedad, siempre dentro de las indicaciones de la vacuna, ojo, ahora vamos a ver que hay vacunas que no se pueden administrar en determinados pacientes, pero en general los beneficios de la vacuna siempre superan el riesgo y si no, ¿qué decir de la vacuna del papiloma humano que evita el cáncer de cuello de útero, segunda causa de cáncer y de muerte por cáncer en España? Es cuando hablan también otro bulo. ¿Para cuándo una vacuna frente al cáncer? Ya existe una vacuna frente al cáncer. Bueno, existen realmente dos, porque la vacuna frente a la hepatitis indirectamente también es una vacuna frente al cáncer de hígado. Pero hay una vacuna directamente frente al cáncer, que es la vacuna del papiloma humano, que previene cáncer de pene, cáncer de escroto, cáncer de cuello, de cabeza y cáncer sobre todo de útero, cáncer de cuello uterino. Y es una vacuna súper eficaz, de forma que persona que se vacune antes del debut de las relaciones sexuales puede prácticamente pensar que descarta el cáncer de cuello de útero de su lista de posibles infecciones en un futuro, porque esta vacuna es muy buena protegiendo frente a esta enfermedad. Claramente, esta
es lógico pensar que nunca la alternativa de pasar la enfermedad es mejor. No, yo ya voy a pasar, voy a contagiarme de papiloma para que yo ya estoy inmunizada. No, perdona, vacúnate, porque si te contagias de papiloma, eso el día de mañana puede desencadenarte un cáncer. Un cáncer que es súper agresivo porque además ya no son los fallecimientos, ya es el tratamiento, la conización, es muy estigmatizante porque es toda la zona genital y vaginal, dificulta muchísimo las relaciones sexuales, es psicológicamente ya no solamente, además, como es una enfermedad de transmisión sexual, tiene adherido también unos estigmas, en fin, que la vacuna del papiloma humano, por favor, que si tenéis hermanos, tenéis familiares pacientes, niñas que no empiecen el bachillerato sin vacunar con la vacuna del cáncer de cuello de útero. Por lo menos las niñas, porque la vacuna está actualmente financiada en niñas. Que ninguna niña pase de los 15 años sin estar vacunada frente al papiloma humano. Empezamos a vacunar a los 15, retrasamos la edad a los 12, porque a los 15 ya había habido niñas que habían tenido el debut de las relaciones sexuales y entonces se retrasó a los 12 para que pensando que a los 12 pues las cogemos a todas todavía sin ese debut y por tanto sacándole el máximo partido a la vacuna. Aquí hay un tuit que me encantó y por eso lo comparto, que cuando pues decían que tal, que con AstraZeneca, que tal, y fijaros, incluso con esta vacuna y con todo el tema de los trombos y tal, pues vacunando a 1 millón de personas teníamos 800 fallecidos menos. Un, 800 fallecidos menos frente a 1 o 2 casos de síndrome de trombocitopenia protrombótica inmune inducida por la vacuna, que al que le toca la trombocitopenia dice, madre mía, pero es que tienes 800 probabilidades de fallecer frente a una de esa trombocitopenia. Las vacunas no son seguras. Las vacunas son, como ya hemos dicho, los medicamentos más seguros que hay. Mientras que para lanzar al mercado un medicamento para la hipertensión solo se exige un ensayo clínico con 5.000 pacientes. La vacuna, la de neumococo, por ejemplo, para que se ampliara la edad, que antes se ponía solamente en niños y ahora se pone también en adultos, a la edad adulta hizo falta un estudio con 85.000 pacientes. Las vacunas del COVID, si la habéis visto, la que menos pacientes tiene en el ensayo clínico tiene 25.000 pacientes. Entonces, las vacunas son los medicamentos más seguros que hay. ¿Eso significa que no tienen efectos secundarios? No. Eso significa que los beneficios superan a los riesgos. Las vacunas, ya lo dijo Lucía ayer, las vacunas modifican el ADN, no modifican el ADN porque todas las vacunas del COVID, independientemente de la plataforma que se haya utilizado para fabricarlas, lo que hacen es imitar de una forma u otra el comportamiento de los virus. Y no hay ningún virus a fecha de hoy que modifique nuestro ADN. De hecho, modificar nuestro ADN no es tan fácil. Ojalá fuera fácil modificar nuestro ADN porque podríamos utilizarlo para un montón de enfermedades genéticas para las que ahora no tenemos cura ni tratamiento. Por tanto, como ya dijo Lucía ayer, no hay ninguna vacuna que modifique nuestro ADN, puesto que no hay ningún virus que lo haga. Y otro mito clásico es, y ahora nos lo preguntan muchísimo en las farmacias con respecto a la vacunación frente al COVID. Ay, es que mi padre tiene 80 años, está muy delicado, o tiene un tratamiento de quimio, o está inmunodeprimido, o tiene hipertensión, me da miedo meterle un bicho, meterle una vacuna y dejarle el sistema inmunitario mal. Bueno, pues aquí es donde lo que os voy a comentar. Existen dos tipos de vacunas. Vacunas de virus vivos atenuados y vacunas de virus inactivados. Vacunas de virus vivos atenuados. Sarampión, rubeola, papera, varicela, fiebre amarilla. Vacunas de virus inactivado, casi todas las demás, la del papiloma humano, la de neumococo, la de la gripe, la de difteria, tétanos y tosferina y todas las de coronavirus. A fecha de hoy, todas son inactivadas, ninguna es de virus vivos atenuados. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Pues que las vacunas de virus
vivos atenuados no se pueden poner en pacientes inmunodeprimidos, porque como el virus no está muerto, ni troceado, ni se ha cogido una espícula, sino que está el virus vivo, pero un poco atontado, si lo metemos en un paciente que no tiene el sistema inmunitario bien, potencialmente, científicamente, podría reactivarse dentro del organismo y producir el virus, la enfermedad. O sea, en estos casos, la vacuna sí podría producir la enfermedad en pacientes inmunodeprimidos. Por eso, las vacunas de virus vivos atenuados o de microorganismos atenuados en general no se utilizan ni en pacientes inmunodeprimidos ni en embarazadas. Pero el resto de vacunas, todas las demás, gripe, neumococo, coronavirus, difteria tetanostoferina, etcétera, todas las demás se pueden poner perfectamente en todo tipo de pacientes. Lo peor que le puede pasar a ese paciente es que la vacuna no le haga efecto, porque claro, si su sistema inmune está caput, si el sistema inmune no funciona, su sistema inmune, por ejemplo, porque está con quimio, pues como no funciona, tú le pones una vacuna y es como si le pusieras agua. No va a hacer una reacción antígeno-anticuerpo y la vacuna no va a hacer su función. Entonces, entendemos la diferencia. Vacunas de virus vivos atenuados, cuidado. Vacunas inactivadas, ningún problema. Estos pacientes se tienen que vacunar. Se tienen que vacunar frente al COVID, se tienen que vacunar frente a la gripe, se tienen que vacunar frente a neumococo, se tienen que poner esas vacunas porque están en riesgo importante frente a esas infecciones. Y la vacuna no confiere ningún riesgo adicional para ellos con respecto a la población sana. Esas vacunas sí se tienen que administrar y las debemos recomendar. Y hay un protocolo donde el paciente al que le van a dar quimio se pone las vacunas de virus vivos mucho tiempo antes de debilitar su sistema inmune y las inactivadas, tanto antes como después, en ese protocolo se observa esto para que las vacunas inactivadas sí le hagan efecto y para que las vacunas vivas atenuadas no le hagan daño. Así que así viene en la instrucción del programa frente a la vacunación frente al COVID, que las personas con cáncer no es que se puedan vacunar, es que se deben vacunar y están en los grupos prioritarios. Las vacunas se consideran adecuadas. En conclusión, y para terminar, pues simplemente que habléis con los pacientes en vuestras consultas, que le preguntéis las dudas que tienen y bueno, que busquéis en las instrucciones, en las fuentes de información oficial, la información, llamar a los centros de información del medicamento de vuestros colegios profesionales, que para eso estamos. Bueno, y que tengáis una conversación basada en la ciencia, basada en la evidencia, con transparencia, contando los pros y los contras con total tranquilidad y escuchando a los pacientes que son soberanos, que al final deciden si se van a tomar o no el medicamento, si se van a poner o no la vacuna, porque ellos son los expertos en su experiencia farmacoterapéutica. Y bueno, pues a vuestra disposición siempre. Espero que os haya resultado el resultado útil. Muchas gracias. Y aquí tenéis mi correo por si me queréis hacer alguna consulta más adelante. Pues muchas gracias a ti, la verdad es que ha estado súper interesante. Ahora, la cámara. Y no sé si los demás tendréis alguna duda. Bueno, por ahí por el chat están diciendo que muchas gracias. La kriptonita. Es que es mortal, ¿eh? La imagen, yo me indigno. Tengo más, ya os las compartiré, de niños, ¡ah! De señores horribles. Ya comienza la campaña de gripe y la gente con la cara descompuesta, poniéndose las vacunas, pegando voces, en fin. Así somos nosotros comunicando muchas veces, un desastre. ¿Puedo Pues, hacer una pregunta? Sí, claro. Que cuando recibes quimioterapia se dice que puedes perder la inmunidad de las vacunas que ya te han puesto y tal. Entonces, ¿deberías volver a ponértela o...? Depende, eso hay que hacer un estudio pormenorizado del paciente, de qué tipo de quimio, de que la quimio para qué tipo de trasplante es. Si es un trasplante de células hematopoyéticas, por ejemplo, en muchos casos se considera como que ha perdido absolutamente toda la inmunidad.
Y entonces depende, algunas veces se le hace un serotipado, se le mide los anticuerpos, pero eso ya lo hacen de forma personalizada los equipos de preventiva, que saben mucho de vacunación en el paciente inmunodeprimido, en el crónico y en el adulto. Pues no sé si tendréis alguna duda más. Si no, paso a presentar a Beatriz, que creo que ya está por aquí. Hola. Hola, a ver. Voy a bajar un poco la cámara, que igual había mucho aire por arriba. ¡Ah! Es que tengo un super avance tecnológico que consiste en fijarla con gel. Ay, no me deja compartir. No sé por qué no me comparte bien la pantalla. Lo hago yo, Aina, y ya está, ¿vale? Vale, para cuando compartas empiezo a presentarla. Pues ahora toca charla de Beatriz Robles. Ella es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Además hizo un máster internacional en auditoría de seguridad alimentaria y le gustó tanto todo que además se graduó en nutrición humana y dietética. Imparte docencia en nutrición en la Universidad Isabel I y colabora como divulgadora en varios medios de comunicación. Y nos va a hablar sobre varios bulos alimentarios, pues eso, sobre los bulos alimentarios que existen hoy en día. Así que cuando Miguel deje de compartir, puedes empezar. Fenomenal. Creo que ahora se me ve y se me oye bien, ¿verdad? Bueno, Sí, todo. Muchísimas gracias, Aina, por la presentación y por la invitación a este congreso que me parece que es súper interesante. Y bueno, ya por el programa he visto que ya se ha tratado mucho el tema de los bulos desde muchísimas ópticas diferentes. Y aunque es un tema que es verdad que parece como muy reciente, y lo que es reciente es que nos estamos dando cuenta de su importancia en muchos aspectos, también en el alimentario. Y de esto os voy a hablar yo en este ratito que tengo. Voy a compartir pantalla, creo que se verá bien, si no me decís. Y sí, os es voy fenomenal. Vale, genial. A lo mejor me veis mirando hacia otro lado como si se me fuera un poco, como si me estuviera distrayendo, pero es que en realidad tengo dos pantallas y justo la presentación la tengo en la otra. Así que voy a estar mirando un poquito para acá, al menos durante la presentación. Bueno, bulos alimentarios. Así quieren condicionar tus elecciones. ¿Por qué lo propongo así? ¿Por qué creo que los bulos alimentarios intentan condicionar nuestras elecciones? De eso es de lo que os voy a hablar. Lo primero que quiero es hacer mi declaración de conflictos de interés. Esto es algo que siempre hago para que, dado que voy a dar un mensaje, podáis juzgar la transparencia o, bueno, pues si puede haber algún condicionante, ¿no? que lo puede estar sesgando hacia un lado o hacia otro. Como ha dicho Aina, yo trabajo como docente en la Universidad Isabel I y luego tengo colaboraciones tanto pagadas como no pagadas con distintos medios de comunicación. Algunas las hago por puro compromiso personal, como es el caso de las colaboraciones que hago con medios de verificación como Maldita, como Salud Sin Bulos, algunas veces con Neutral también, colaboro con Código de Barras. Entonces, bueno, pues estos serían mis conflictos de interés. Y vamos allá.
Tenemos lo primero este mensaje que nos repiten continuamente, sobre todo pues en nuestra familia, la población general, los consumidores. Los mensajes sobre nutrición no son fiables. ¿Esto es verdad? Bueno, pues yo digo que esto es un mito, es el primer mito, la primera desinformación que tendríamos que trabajar los que nos dedicamos a temas de nutrición, de alimentación. ¿Por qué es un mito? Bueno, pues porque la nutrición es una ciencia, la nutrición no es una opinión, aunque esté opinando todo el mundo de ello, aunque el compañero de gimnasio te diga que está siguiendo una dieta o que se está complementando con algo y que le va fenomenal, bueno, esa es su opinión, esa es su visión, esa es su vivencia, esa es una anécdota. Y no deja de ser una anécdota porque a él le haya ido muy bien. No es un dato, no estamos midiendo nada, él no te está dando datos científicos. La nutrición sí da datos científicos. A pesar de que todos comamos y nos nutramos y hagamos elecciones alimentarias en el comercio, no todos trabajamos la nutrición como si fuera una ciencia. Entonces, vamos a ver, los mensajes de nutrición no son fiables. ¿Esto de dónde viene? Pues de tratar de hacer las cosas que son súper complejas, trasladarlas en un mensaje súper simple. El amimefuncionismo del que os hablaba, del compañero de gimnasio, del vecino, de nuestro hermano, bueno, pues si a él le ha funcionado, funciona bien. Si las grasas tienen muchas kilocalorías, engordo porque tomo muchas grasas. O sea, ese tipo de simplificación lógica, pero que en realidad cuando buscamos, cuando buceamos, es muchísimo más complejo. Y gran parte de la desinformación se basa en hacer ese tipo de relaciones aparentemente lógicas y que son falaces, pero que como tienen esa carga como de veracidad, es plausible, pues nos lo creemos. Es mucho más difícil desmontar un mensaje plausible que un mensaje que sea una absoluta locura, por mucho terraplanista que haya por ahí, gente que crea en los extraterrestres. No nos referimos a esos casos, sino a desinformación mucho más cercana y mucho más tangible, que tiene esa carga de aparente veracidad. Vosotros sabéis que la evidencia científica no se construye con un estudio o no se construye con una sola publicación o con 5 publicaciones diferentes. Hay una jerarquía de la evidencia científica. Y esta jerarquía, que aquí tenemos uno de los modelos más conocidos, se va asentando. Es decir, la parte de arriba del todo de la pirámide es el nivel de jerarquía más alto y la de abajo sería el más bajo. Es decir, estudios, por ejemplo, estudios en líneas celulares, estudios en ratones, serían un nivel bajo de jerarquía científica. ¿Quiere decir que no nos vale para nada? No, 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 no. Lo que quiere decir es que nos sirve como base para asentar los conocimientos o para avanzar, para darnos una pista para seguir investigando. Pero de ahí a poder decir que algo tiene evidencia porque tenemos un estudio en ratones que prueba que el resveratrol del vino equivale a 1 hora de ejercicio, y esto lo hemos leído en algunos titulares, pues bueno, desde luego es extrapolar mucho y sabemos que no funciona así. Esto, desde el punto de vista de las personas que nos dedicamos a la divulgación, lo tenemos que tener súper claro, y deberían tenerlo claro también las personas que hagan comunicación en general, sean divulgadores, sean periodistas especializados o no en ciencia, pero tendrían que tener este conocimiento, ¿no?, de la jerarquía de la evidencia. ¿Qué pasa? Que la ciencia se construye así. Esto sería otro modelo de jerarquía de la evidencia, pero con una representación distinta, ¿no? Tenemos por una parte datos, los datos, la suma de los datos se va transformando en información que, conectada entre ella y relacionada, asociada, pasa a ser conocimiento que nos da una visión del problema, del estado del problema. Y finalmente tenemos esa sabiduría, ¿no? Conocemos, sabemos lo que está pasando. Esto funciona, así funciona la ciencia, uniendo todos los datos, basándose cada vez más en un cuerpo de datos y de información hasta llegar a lo que más se pueda aproximar a la verdad. A la verdad, que puede ser cambiante y que dentro de un tiempo puede estar refutada, pero
con lo que sabemos, este es el conocimiento que tenemos. Y la desinformación, la pseudociencia, las teorías de la conspiración funcionan así. Uno puntos así a lo loco porque sí, porque claro, tiene toda la lógica, y si A es B, entonces B se relaciona con C, por lo tanto A es C, y me sale un unicornio. Así que al final unimos datos que parecen incluso que pueden tener cierta relación y nos sale pues eso, un unicornio, o lo que queramos, o lo que queramos que nos salga. Pues que beber cerveza después del ejercicio es maravilloso para reponerse. ¿Y de dónde nos llega la información ahora mismo? Nos llega de la comunidad científica, del personal sanitario, de las entidades oficiales como el Ministerio de Sanidad, en nuestro caso, u otros organismos, entidades, administraciones públicas, organismos de regulación, pero también nos llega de los medios de comunicación, de las redes sociales, y en algunos casos fundamentalmente nos llega a través de las redes sociales, calificadlo como queráis, presentadores, personajes famosos, personas que trabajan en la televisión, que sigue teniendo muchísimo peso la credibilidad de la televisión en nuestra sociedad, y que dicen cosas como, bueno, no sé si recordáis la anécdota de que oliendo un limón a lo mejor se podía curar el cáncer, de influencers, celebrities que como Cristiano Ronaldo reciben una compensación económica muy, muy elevada por promocionar Herbalife. Estoy absolutamente convencida y pongo la mano en el fuego de que no lo ha probado en su vida, por supuesto. De influencers, de más programas de televisión. Es que esta imagen la he puesto porque no hace mucho, hace 1 o 2 años, en este programa de televisión se comentó que había un límite diario de fruta que no deberíamos sobrepasar. Me parece que hablaban de 3 piezas al día de fruta. Bueno, por supuesto, esto no es verdad. Y al final, nuestra pirámide de jerarquía de la evidencia, la que os he enseñado, se transforma en esta pirámide de jerarquía de la evidencia. Todo lo que hay detrás me da igual, es que yo lo he oído en el programa de Ana Rosa, como tope de rigor y plausibilidad de una tierra. Bueno, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Y cuál es uno de los problemas a los que creo que nos enfrentamos en comunicación científica y de otro tipo? Pero centrémonos en la científica, la equidistancia. Y no me voy a cansar de insistir en esto. Estamos en un momento en el que parece que, bien por tratar de ser políticamente correctos, por tratar de llevar el espectáculo a los medios de comunicación, por tratar de subir el tono, subir el nivel de la conversación, y por el tono me refiero a los decibelios, no a la calidad, parece que todas las voces tienen que tener su tiempo, tienen que tener su plataforma, y si hay alguien que dice que las vacunas, como estaba comentando antes la compañera, son peligrosas, bueno, pues tenemos que llevarle para que nos dé sus argumentos, y además lo contraponemos con un virólogo experto en vacunología y que nos cuente su opinión. A ver, ¿es comparable la opinión de alguien que, por supuesto, no tiene ninguna base científica, y aunque la tenga, no está fundamentada, digo, de formación? Me da igual que venga de un médico o que venga de alguien que no tenga ninguna formación científica. ¿Es válida la opinión de alguien que dice que las vacunas nos están matando o que nos están insertando un chis, y la vacuna de un virólogo que ha trabajado en el desarrollo de la vacuna contra la COVID? Es que no podemos ser equidistantes, no podemos pensar que las opiniones de todo el mundo tienen que tener cabida, porque lo que estamos haciendo es darles legitimidad. Les estamos haciendo que parezca que hay un debate cuando no hay debate en muchos casos. En otros sí, y ese es uno de los retos. Transmitir la incertidumbre, ser capaces de explicar la ciencia llega hasta aquí y no hemos avanzado más, no tenemos certezas sobre determinadas cosas, pero en lo que hay consenso, en lo que hay hechos, los hechos no son debatibles, y parece que ahora todo es debatible, y no es así.
tu opinión no me merece un debate en prime time de 1 hora y media. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que va a prestarle atención y va a pensar que si esta persona tiene esta plataforma y lo está diciendo en prime time un sábado por la noche, pues es que tendrá cierta razón o tendrá cierta base. También tenemos un problema, que es el problema de que es verdad que hay mala ciencia y hay muchas formas de hacer mala ciencia, no porque los propios científicos la hagan intencionadamente, hay algunos que sí, pero vamos a descartarlo, sino porque se pueden interpretar mal los resultados, se puede tomar una nota de prensa o enfocar una nota de prensa de una forma un poquito sensacionalista sobre los resultados obtenidos para que presten atención a un estudio que podría ser interesante, pero que a lo mejor para el público general no llama tanto la atención si se expresa de otra manera. Por supuesto, se puede hablar de diseños o de estudios mal diseñados, de estudios en grupos control, de estudios que no tienen una muestra significativa. En fin, hay muchas formas de hacer mala ciencia y esto, por supuesto, es un problema, pero no es tanto ese problema como el problema de cómo se comunica la ciencia. ¿Qué es la desinformación? Seguro que ya lo habéis visto, pero hay dos conceptos que definió la Comisión Europea en el año 2017, que es desinformación frente a misinformación. Misinformation, no hay traducción en castellano. La desinformación es información falsa, imprecisa, engañosa, que se promueve de forma intencionada para causar daño o obtener un beneficio, mientras que la misinformation es información también engañosa o imprecisa, pero que la compartimos sin reconocerla como misinformación, como una forma de información falsa, ¿no? ¿Qué es misinformation? Pues el típico mensaje que te mandan del grupo de amigos con toda la buena intención, difundiendo algo que es un bulo, pero porque piensan que te están ayudando y que te están advirtiendo de algo, que tienen una información con la que tú no cuentas y que puede resultarte útil. Eso es misinformación. Y desinformación, la clave es la intencionalidad. Y vamos a hablar de la intencionalidad. En definitiva, tanto la una como la otra son información falsa. Hay muchos tipos de desinformación y de misinformation. Esta es una de las clasificaciones que ha hecho First Draft. First Draft es un portal de verificación que bueno, pues es muy reputado, tiene mucha relevancia, trabajan muy bien en los temas de desinformación y bueno, pues la han clasificado así. No es una clasificación oficial, por supuesto, hay otras clasificaciones, pero bueno, la desinformación puede surgir de la sátira o la parodia. Hemos visto, no sé si habéis visto alguna vez alguna noticia de medios satíricos como El Mundo Today que se hacen pasar por ciertas en algunos medios de comunicación o por algunos usuarios, por ejemplo, de redes sociales. También puede ser contenido engañoso, webs que simulan ser webs oficiales, por ejemplo, de medios de comunicación relevantes y que hacen esa simulación. Ahora mismo es muy fácil hacer una web, bueno, pues hacen esa simulación, parece que es una web oficial, no lo es, y pueden publicar contenido falso, contenido fabricado con intencionalidad, conexiones falsas, no dar el contexto es fundamental para entender una noticia, o manipular el contenido. ¿Y qué interés hay tras la desinformación? Pues a veces hay interés de parodiar, de provocar o de generar una conversación, de intereses partidistas que veremos ahora, un interés en obtener un beneficio, en obtener influencia política, hacer propaganda para derivar la opinión pública hacia un lado o hacia otro. Hay muchísimas, todas las que os podéis imaginar, incluso alguno tan aparentemente espurio como que te hagan casito en las redes sociales. Nos encontramos en la alimentación con mitos y con bulos alimentarios. ¿Es desinformación? ¿Es misinformation? Bueno, ¿cuál es el futuro de la desinformación?
Pues vemos que en nada, en un año se ha calculado, este dato es de 2017, o sea que bueno, es posible que ya lo hayamos superado o que no esté ajustado en el momento, pero se calculaba que en 2022 el 50% de la información que íbamos a recibir iba a ser desinformación. Y nos puede preocupar, y de hecho ha habido debates sobre esto, la sofisticación de la desinformación, los deepfakes, esos vídeos que tienen toda la apariencia de ser reales, que son prácticamente imposibles de detectar a menos que utilices herramientas tecnológicas para identificar si han sido manipulados o no. Y esto, bueno, pues lo podemos ver claramente. Os pongo 15 segundos de este vídeo que seguro que conocéis, del expresidente Obama haciendo una declaración. No se escucha, Beatriz. ¿No se escucha? Vale. Vale, es que al compartir a lo mejor se pierde. Bueno, en realidad no tiene mayor interés, lo podéis encontrar en la web sin problema. Vale, en este vídeo parece el presidente Obama, su voz es su voz y es un vídeo falso. Entonces hay como mucha preocupación por este tipo de desinformación tan sofisticada. Pero a ver, si estamos hablando de que nos la cuelan con un audio de WhatsApp que no sabemos de dónde viene, con pantallazos también sin identificar, con WhatsApps reenviados una y mil veces en los que se pone alerta, cerca del colegio de mi hijo tengo, perdón, el ejemplo era alerta, un padre del colegio de mi hijo que es policía, inspector de policía, nos está advirtiendo de que ese tipo de bulos que se mueven por WhatsApp nos los creemos, nos los tragamos, los difundimos, no tienen ninguna sofisticación. Si no somos capaces de detectar esos bulos tan simples que no llevan ni un minuto montarlos, que los podéis hacer vosotros ahora con el móvil, os hacéis un audio de WhatsApp diciendo que en el centro de vacunación al que habéis ido ha habido una alerta terrible porque han vacunado a 3 personas y se han desmayado las 3. O sea, podéis inventaros lo que queráis, que como sea sensacionalista, apele a alguna emoción, como por ejemplo el miedo en este momento o la crisis sanitaria, tenéis garantizado que va a triunfar y no os hace falta montaros un deepfake. Así que centrémonos en lo que es verdaderamente importante. Probablemente los deepfakes tengan su importancia en unos años, pero centrémonos en identificar todo tipo de desinformación, incluida esa que nos llega del grupo de WhatsApp de padres o de compañeros de la universidad, que de entrada incluso la lees y te suena como raro, pero como te ha despertado ese sentimiento de miedo, rabia, frustración, ira o alimenta tu sesgo de confirmación porque es algo que habla fatal del partido político al que tú no has votado y dices, ves, si sabía yo, y lo distribuyes. Centrémonos en combatir esa desinformación tan básica, en identificarla, y será mucho más fácil que luego seamos capaces de identificar otra desinformación. ¿Por qué es importante parar la desinformación? Yo creo que a estas alturas todos lo sabemos, pero es que la desinformación está influyendo en la sociedad hasta puntos que no imaginamos, desde elecciones como la del Brexit, que ya está documentado que la desinformación tuvo un papel, a elecciones como las de Brasil, o otros casos tanto políticos como sociales que estamos viendo. Por ejemplo, en las elecciones de 2019 se movió un bulo que Maldita.es pasó a desmentir sobre las pensiones. Y era un bulo que decía que PP, Ciudadanos y Vox habían llegado a un pacto secreto para bajar las pensiones. Pero es que ese mismo bulo, en las mismas fechas, se promovió sobre un supuesto acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu. ¿Dónde estaba teniendo éxito cada uno de los bulos? Pues claro, cada uno en el espectro ideológico en el que interesaba pensar que esto era verdad. Eran los dos falsos, y
y se mueven en todas direcciones y tienen un impacto sobre la salud pública, no solo en la democracia, que ya lo estamos viendo, sino también en la salud pública. Desde luego ahora es el momento en el que estamos viendo su impacto en la salud pública, pero ya viene de hace tiempo, ya viene podemos documentarlo desde hace más de 2 décadas. La negación del VIH como causa del SIDA alteró la política sanitaria de Sudáfrica entre los años 2000 y 2005 y se calcula que provocó 330.000 muertes por no creer que el VIH era la causa del SIDA. También la desinformación es origen del mal uso de recursos en crisis humanitarias, en crisis de conflictos armados, desastres naturales, terrorismo y, por supuesto, de aquellos polvos, estos lodos, la relación del autismo con la vacunación que estableció Wakefield en un paper, en un estudio científico publicado en Lancet en el año 98, que Lancet, por supuesto, tuvo que rectificar, pero que ha quedado en el imaginario popular y que ahí se agarran. Ese es un poco el origen de toda la crisis que estamos viviendo y que realmente ahora estamos viviendo literalmente en nuestras propias carnes. Porque esto ya, como os digo, no viene de ahora, este miedo a las vacunas. Esta noticia es de 2019 y la OMS ya alertó de un aumento sin precedentes de los casos de sarampión en Europa. ¿Por qué? Por el miedo a las vacunas que venía del 98. Nueva York amplió el estado de emergencia por una crisis de sarampión también en ese año, en 2019. Se publicó que la vacunación obligatoria en las escuelas infantiles se abría paso en España. Había comunidades autónomas que ya se estaban planteando obligar a que los niños que quisiesen ir a escuelas infantiles estuvieran vacunados. ¿Por qué? Porque ya empezaba a crecer el fenómeno antivacunas. ¿Y qué nos pasa en la alimentación? Bueno, en la alimentación se nos llena la boca de un concepto, y lo habréis oído mucho, que es la libertad de elección. Y esto nos lo dicen mucho los dietistas nutricionistas es que estáis diciendo siempre a la gente lo que tiene que comer, es que yo compro lo que yo quiera, yo ya comeré lo que yo quiera, que yo sé lo que quiero comer. Bueno, ¿de verdad hay libertad de elección? Sí, es verdad. O sea, vamos al súper con nuestro carro, con nuestra cesta, y no tenemos al CEO de una industria alimentaria, al malvado CEO de la industria alimentaria, con una pistola en la cabeza diciéndonos que vayamos metiendo todos los alimentos insanos que nos podemos encontrar. Eso es verdad, pero ¿tenemos libertad de elección? ¿De dónde nos llega la información alimentaria? De los anuncios, de la televisión, de las figuras populares que promocionan alimentos que son claramente insanos, de la publicidad declarada pero prácticamente encubierta y difícil de detectar por el consumidor, que son este tipo de publireportajes mostrados como si fueran noticias y con el mismo formato exactamente que una noticia, el punto de venta, la etiqueta, etiquetas preciosas con reclamos que nos encantan, noir, con esos colores marrones oscuros, que parece que es gourmet, el 0% azúcares añadidos, o esas fresas de temporada de la Huerta de Murcia, 100% frutas, sin azúcares refinados, son auténticos productos de la ingeniería de marketing. Y eso hace que, bueno, pues estamos en el punto de venta y encontremos productos como estos, o la evolución de productos como estos, que es esto, y que si os fijáis tiene un reclamo clarísimo, sin colorantes ni conservantes. Vale. Esto es desinformación alimentaria. Y esto es desinformación alimentaria que sabemos de dónde viene, de un bulo que se originó en Francia a finales de los años 70, por un boicot que hicieron los trabajadores de Schweppes a la empresa. Tenían un problema laboral y distribuyeron en aquel momento estas fotocopias diciendo que Schweppes utilizaba aditivos que eran muy peligrosos, hacía todo la relación, y el más peligroso, el E330, que es el ácido cítrico. Cuidado si tomáis muchas naranjas o limones, porque puede ser muy peligroso. Evidentemente no es verdad. Pero ese bulo de hace más de 40 años, 45 años,
sigue en la mente colectiva, en el imaginario colectivo. Aquí llegó como si fuera un panfleto traducido y aparentemente del Hospital de Majadahonda, y en los años 80 estaba colgado en muchísimas neveras. En casa iba la gente buscando los aditivos que estaban ahí indicados en las etiquetas de los productos. Por supuesto, es absolutamente falso. ¿Pero qué ha hecho la industria? Pues ha tratado de aprovecharlo a su favor, y sabiendo que un alimento sin aditivos nos resulta mucho más llamativo, pues lo pone por todas partes, sin aditivos, sin conservantes, sin colorantes, sin aromas artificiales, incluso en alimentos infantiles, natural, sin colorantes ni conservantes. Esto que ya es como el top del reclamo sin aditivos, que es sin artificiales, como si el origen de un aditivo tuviera algo que ver con su seguridad, con su peligrosidad, con su riesgo, con el valor nutricional que le da el producto. En absoluto, cuando esto es en absoluto. Y ya sabéis que los aditivos alimentarios están lógicamente estudiados su seguridad en la Unión Europea y que no se pueden utilizar sin más, sino que hay unos límites y están autorizados determinados aditivos en determinados productos. Sin aditivo EDTA, ya cuando te pasas de frenada pones que es sin porquerías, como si el resto tuviese porquerías. O utilizamos los envases para captar las tendencias que hay en la sociedad y diferenciarnos de la competencia. Entonces decimos que una leche sin lactosa se llama, una leche sin lactosa se llama mañanas ligeras. Fácil de digerir. ¿Fácil de digerir para quién? Fácil de digerir si tienes una intolerancia a la lactosa, si tienes un déficit de beta-galactosidasa. Si no, te va a dar exactamente lo mismo tomarte esta leche que tomarte la otra, la que cuesta 25 o 30 céntimos menos, pero que no lleva el reclamo de fácil de digerir. Si no tienes un problema para digerir la lactosa, no hace falta que compres esta leche. ¿Qué pasa? Que se ha detectado, la industria detecta que en la sociedad hay la idea de que sin lactosa es más sano, o se digiere mejor, y para los intolerantes desde luego, no hay duda, o que incluso engorda menos en esas relaciones raras que hacemos, y lo aprovecha. Entonces, mañanas ligeras. Pero también a veces se vuelve la desinformación alimentaria contra la propia industria, y hace unos años se difundía el bulo de que el Actimel, como ayuda a tus defensas, era capaz de hacer a tus defensas o a tu sistema inmunológico dependiente del producto. Hasta tal punto se hizo viral, hablamos de hace 15 años, o sea que no era tan fácil que un bulo se hiciera viral, pero se hizo, que el grupo de revisión de la evidencia, el grupo de revisión y posicionamiento de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas tuvo que emitir un comunicado diciendo que esto, desde luego, no era verdad. Otras veces se vuelve también contra la empresa haciendo boicot. Como hemos visto, aquel punto de los aditivos de Schweppes, pues bueno, de vez en cuando saltan bulos como que un turrón, además enfocado a niños, tiene un aditivo que es muy peligroso y que puede producir todo tipo de cosas. Generalmente el cáncer es como la que más llama la atención. Estos bulos triunfan sobre todo si son referidos a alimentos de consumo muy masivo y que sean muy conocidos. También hubo uno similar con una mayonesa. Lógicamente van a triunfar mucho más porque muchísima más gente se va a ver interpelada, va a pensar, ostras, yo he tenido ese producto en casa, mis niños han tomado esto, yo he usado esa mayonesa para mi ensaladilla rusa. Esto no pasaría, lógicamente, este tipo de bulos no se suelen dar con caviar de Esturión, pues no. Y nos hemos encontrado bulos como el de los plátanos inyectados con sangre contaminada con SIDA. Nos encontramos vídeos en las redes sociales en los que se dice que los colorantes son peligrosos, o se aplasta una bola de masa de pan, se pone bajo el grifo y se ve que al final queda como una goma, una especie de chicle
y nos dicen que esos son todos los aditivos que le echan, que son gomas y que pueden afectar gravemente a nuestro sistema digestivo, cuando lo que es, en realidad, es el gluten del pan, sin más, pero se mueven muy rápido y se mueven muy bien. O, por supuesto, el de la cera de las manzanas. Tenemos entonces, de verdad, libertad de elección con toda la información que nos llega, por no entrar, porque ya no tendríamos tiempo, en el tema del etiquetado y de cómo se utiliza. Pues la verdad es que es para pensárselo. Pero tenéis que tener clara una cosa, que es lo que os comentaba antes. Detrás de la desinformación siempre hay un interés, que puede ser un interés muy mundano, como lo que os decía, tener relevancia, tener repercusión en las redes sociales, que me hagan un poco de caso, que mi tweet se retuitee muchas veces porque estoy diciendo una locura sobre algo que no me ha pasado, pero que me parece que puede ser, bueno, interesantísimo y que puede llegar muy lejos. Yo qué sé, me he encontrado un insecto en un producto de tal marca. Bueno, pues ese tipo de cosas siempre tienen un interés, desde el puramente hazme caso a un interés económico, como boicots a las empresas, ya no con casos concretos de boicots a las empresas y a un producto determinado, sino de generar un contexto en el que pensamos que los aditivos son peligrosos, que el sin gluten, aunque no seas celíaco, es mejor, que el sin lactosa es mejor, que el sin organismos genéticamente modificados es mejor, y así vamos destacando. Cuando hablamos de alimentación, destacamos nuestro producto en base, en realidad, a nada. Que una leche ponga leche sin gluten se está diferenciando de la leche que no pone nada y son las dos exactamente iguales. Y esto puede generar problemas porque está atacando directamente a nuestra libertad de elección. ¿Cómo saber si la información que recibimos es veraz? Por supuesto, ¿quién nos la cuenta? ¿Alguien más cuenta esta historia? ¿O esto me está llegando solo por WhatsApp y cuando lo meto en Google nadie sabe nada, en ningún sitio se ha publicado, no aparece absolutamente nada? Bueno, sospechemos. ¿Cómo nos llega esa información? ¿Nos llega a través de un link que nos lleva a un medio de comunicación solvente o nos llega a través de un pantallazo sin identificar que pone arriba, además, reenviado muchas veces? Bueno, pongamos un poco de esa barrera. Tengamos mucho cuidado con los titulares, estamos en la era de los titulares. Hay que comprimir cada vez más la información y tiene que llamarnos la atención. Entonces, se hacen titulares que muchas veces son muy sensacionalistas y que luego no se corresponden con el cuerpo del texto. Si es muy impactante, si es demasiado buena o demasiado mala, demasiado buena como lo de la copa de vino al día equivale a 1 hora de ejercicio, claro, ya querríamos, ¿no? Y no tener que levantarnos a las 6 de la mañana para salir a correr y pensar que podemos levantarnos, tomarnos una copa de vino y es lo mismo. Pues no es lo mismo. Si no hay fuentes o referencias, malo, porque ahora mismo es muy fácil referenciarlo todo. Ahora mismo es muy fácil hacer un post y poner un link al estudio al que te refieres o mandar directamente esos enlaces. Si no se pone nada y muchas veces ni siquiera se da pista de quién es el investigador o de qué universidad, pues entonces mal. Y tenemos que comprobar también, cuando no estamos muy seguros, podemos comprobar si está ya desmentido por medios especializados. Hay muchos medios especializados como Maldita, Neutral, Salud sin bulos, hay cada vez más y cada vez más dentro de los propios medios de comunicación. Televisión Española tiene Verifica, o sea que el diario.es tiene también un apartado de verificación. Y, sobre todo, si sospechamos de una información, no la compartamos. Por mucho que apele a nuestras emociones, no la compartamos, pongámosla un poquito en cuarentena, enfriémonos y pensemos un poco, busquemos un poco antes de darle al retweet. Estos son los medios contra la desinformación que os decía, y webs fiables sobre información alimentaria tenemos desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el Ministerio de Sanidad, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. A veces la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía también comparten cosas sobre alimentación, sobre todo cuando hay alguna operación contra algún delito por fraude o delitos contra la salud pública. La web comprueba del Ministerio, aunque últimamente no está muy activa, pero bueno,
es también una fuente, o por ejemplo el portal Nutrimedia, que es de la Universidad Pompeu Fabra. Y para concluir, no os creáis nada de lo que os he dicho, dudad siempre y buscad vuestro propio criterio, que es a lo que vamos, porque al final solo vamos a tener ese reto de la desinformación en absolutamente todos los campos de nuestra vida, y solo si conseguimos tener pensamiento crítico y un criterio propio, conseguiremos que no nos la cuelen en cualquier ámbito social, político, religioso, cultural o de la alimentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Beatriz. No sé si el resto tendrán alguna duda, podéis preguntar tanto abriendo el micro o por el chat. Igualmente ha quedado clarísimo todo. Estupendo. Estupendo. Y si os ha gustado, la verdad es que recomiendo seguirla en las redes sociales, por ejemplo, para seguir aprendiendo en Insta es Beatriz Calidad, ¿puede ser? Sí. Si no me equivoco. Y además, si no me equivoco también, el domingo la podéis ver en Saber Vivir, en Televisión Española, que también va a... Eso es. Colaboro una semana sí y una no, más o menos, y luego, por supuesto, mis redes sociales, la página web, se me encuentra fácil. Perfecto. Aprovecho para daros las gracias de nuevo y bueno, felicitaros por este pedazo de congreso que habéis montado. Gracias. Pues ahora hay un descansito de media hora y volvemos a las 12 con una mesa de redonda, así que podéis ir a tomaros un café. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.